Sobreviviendo, Staying Alive. Ese era Sylvester Stallone, ¿se acuerdan? Sobreviviendo. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, se nos cayó la cédula, Kiko. Bueno, ahí está. Tú sabes que Sylvester Stallone, entre Rambo y Rocky, ha sobrevivido a la historia. Sí. Oscar Romero con nosotros. Lo llamé y le dije, mira, vamos a hablar porque esto está muy complicado. Y Oscar todavía le queda cabeza para la política. Digo todavía porque hay gente que la pierde. ¿Qué te pareció? Vamos a arrancar con un poquito de maldad. ¿Qué te pareció esta pelea de Leopoldo López con Ecarri, que estuvo allá en España? Primero, ¿qué hacía Ecarri en España? Porque, ¿tú te acuerdas del Mocho Hernández? Sí. Mocho Hernández se alzó en el cuartel San Carlos. Y entonces se fue para Los Teques. Él estaba a 20 metros de Miraflores y se fue para Los Teques. Después se fue para Lechería, para Anzoátegui, y terminó en Ciudad Bolívar. Cada vez más lejos de Miraflores. Sí. Entonces, en vez de irse para Colombia... Leopoldo parece que tiene el mismo síndrome. Sí. Cada vez pone el Mingo, se pone más lejos del Mingo. Leopoldo sí está tostado porque Leopoldo cree que Trump va a regresar. No, y Leopoldo y él cree se le que va a él es el pegar. que decide quién es opositor o quién no es opositor. Sí, él tiene Independientemente de que uno no esté en la idea de Carri, de ir a buscar el apoyo de Zapatero y de ir a plantear una candidatura desde Madrid, que suena un poco irrelevante, sobre todo si tú eres un tipo que tiene una referencia construida en Caracas. Yo creo que Carri, por andar pensando en el tema presidencial, está abandonando su nicho natural, que es el nicho de Caracas, donde viene de ser el segundo en el resultado electoral, con una diferencia importante con la Almirante, que fue quien ganó la alcaldía de Caracas, pero él convirtiéndose él en la primera referencia de oposición a la ciudad. Venciendo a Guanipa. Venciendo a Guanipa, que tenía la fuerza del G4, etcétera, y que venían de ser el primer partido, el Primero Justicia venía de ser el primer partido en Caracas en la elección anterior, en la elección de 2015. En consecuencia, creo que él ha dejado de cultivar eso por dedicarse a ser candidato presidencial, creo que con poca probabilidad de éxito. Porque fíjate, no es solo el tema de Carri, sino que uno cuando se mete a profundizar en la política descubre, no solo el país buscando otra cosa, el 70% de los entrevistados en las encuestas en promedio lo señala, estoy cansado de esta política, estoy cansado de estos políticos, estoy cansado de que me ignoren, ve lo que tiene que ver con el aumento, con todo lo que ocurrió ayer. Bueno, me dicen que esta mañana Maduro corrigió, Subió el bono de guerra, pero al final estamos en presencia de un incremento no de salario, de ingreso, por el orden de los $70. ¿Y lo de los jubilados dijo algo? Y no, el ministro Torrealba hace rato dijo que los jubilados se le iban a incluir y que iban a estar por el orden de los $50. Ah, claro. Pero al no haberlo anunciado ayer, le creó una fuga. No, y lo han ido componiendo por partes, por pedacitos. Es decir, pareciera que no hubiera una cosa, es errática y no bien diseñada. No se sabe si no bien diseñada de fondo o no bien diseñada comunicacionalmente. Pero lo cierto es que ayer, cuando el propio presidente Maduro dice lo del tema del anuncio y le pregunta a los que estaban ahí, gritaron no, pero de una manera está circulando en las redes el video. La propia gente que estaba en la concentración oficialista, ¿no? Bueno, eso te dice que el malestar de la gente con el tema salarial es muy grande y perfectamente justificado. Cuando la canasta básica vale $400 al mes, tú me dices que me vas a dar un incremento de 50 o de 70, pues nadie puede estar contento. Pero además creo que ellos no tienen una buena vocería y no lo manejan bien cuando no dicen, por ejemplo, que si aquí no hay levantamiento de sanciones, incremento de producción petrolera y se transparenta nuestra operación petrolera, será muy difícil que el Estado venezolano pueda subir salarios. Esa es la verdad de fondo, pero esa verdad no se le ha dicho a la gente. Claro, si el presidente se aparece con unas láminas, no hay una concentración, sino en el programa ese nuevo que tiene, y entonces dice, mire, no ingresa la plata, esto es lo que manejamos, se robaron esto, la situación, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque la gente está, y medio explica, y mete a los jubilados, y tal vez ayer hubiera ido mejor, pero de la manera en que segmentada en que lo hicieron, pues yo creo que por todos lados lo que te consigue gente comentándolo de manera negativa. Así es, y entonces tú te encuentras como contraparte a Leopoldo López desde Madrid o desde Washington, pidiendo más sanciones que terminan poniendo a pasar hambre a nuestra gente. Pues en la medida en que no hay ingreso petrolero, nuestro mecanismo de redistribución es la empresa petrolera, que es de todos los venezolanos y la maneja el Estado y el gobierno de turno. Pero entonces, si ese mecanismo de redistribución se tranca
porque no puede vender petróleo en el mercado internacional, pero tiene que vender en el mercado sancionado, lo tiene que vender con un descuento de 30 y 40 dólares, y además tiene que competir ahora con el petróleo ruso también sancionado. ¿Y los indios? Bueno, los indios de la India. Los indios de la India, así es. Pero, no, y que el mercado es muy pequeño, ya solamente queda el mercado asiático, el mercado chino, donde puede llegar ese petróleo sancionado. En consecuencia, y que ese es el tema de las sanciones que le afectan a la gente directamente. Es la forma de decirle a la gente, a ti sí te afecta la sanción contra el petróleo venezolano, porque no me permite incrementar salarios. Vamos a hablar calzón quitado, porque yo vi que tú declaraste la verdad. Digo la verdad porque uno es periodista y uno investiga, y hay enormes probabilidades de que la verdad sea la que tú señalaste en cuanto a Leopoldo López y Guaidó. A mí me cuentan dos dirigentes de Voluntad Popular, que no voy a señalar, que se van para el Conde, por cierto. Ya se fueron algunos. Sí, bueno, uno de ellos se fue, el otro está ahí. Ellos me cuentan que el tema de la salida de Guaidó, uno que ya Maduro, Diosdado y Jorge habían dicho que lo iban a meter preso. Lo habían anunciado varias veces. Él mismo salió a decirme, me quieren fregar. Pero luego, el hecho de que el señor Guaidó, de 60 puntos de las encuestas, pasa a 1 punto, eso en Voluntad Popular, el fracaso del mantra en Voluntad Popular estaba disolviendo el partido, a que todo el mundo corriendo, sálvese el que pueda. Y entonces la candidatura de Guaidó no contribuía a mantener la unidad interna, sino por el contrario. Kiko, porque fracasaron en su apuesta política, en su proyecto político. Su proyecto político era que ellos tumbaban a Maduro en 3 meses, que al día siguiente que saliera el tuit de Trump apoyando a Guaidó, que se acababa de autojuramentar en una plaza, el gobierno se iba a asustar y se iba a ir corriendo. Eso fue el diseño de lo que ellos hicieron. Bueno, ya hoy lo que queda, la salida de Guaidó es definitivamente el cierre de esa política, el término de esa operación de máxima presión, el término de que, porque eso fracasó. Ellos no le han dicho a la gente que la política a la que ellos apostaron fracasó. Pero la gente se dio cuenta. Bueno, pero la gente se da cuenta y la gente los abandonó electoralmente hablando. Y lo mismo le pasa en buena medida a los otros partidos del E4. La gente siente que ellos tiraron la apuesta alta de sacar a Maduro en el término más breve posible con el tema de las sanciones, y lo que hicieron con las sanciones fue fortalecer a Maduro, por lo que lo poco o mucho que entra lo controla el gobierno. Y entonces él lo administra y primero comen ellos y después si queda comen los demás. Pero fíjate que la imagen de Guaidó saliendo del aeropuerto solito, sin afectar, abandonado, produjo una sensación de tristeza. Pobrecito Guaidó. Bueno, pero él agarra. Pero ese es el retrato de la derrota, de la derrota que hasta ahora ellos no habían cantado, de la derrota que ellos hasta ahora no habían admitido. Lo cierto es que esa política fracasó, y cuando tú veías al día siguiente a Guaidó diciendo que hay que votar así sean las condiciones de Nicaragua, bueno, ¿y qué cambió del 18 para acá? Cuando nosotros dijimos el 18 que había que ir a la elección presidencial y ganarle a Maduro. Si todos hubiéramos ido a votar por Falcón, el presidente no sería Maduro hoy, en el año 18. Si en el 20, cuando nosotros convocamos la elección de la Asamblea Nacional y decidimos participar, no seríamos un solo diputado de oposición de Margarita, seríamos 5 como teníamos antes. Y a lo mejor hubiéramos repetido esa mayoría del 2015 en la Asamblea Nacional. Pero bueno, decidieron seguir en el tema de que iban a salir de Maduro por las malas. Bueno, ahora después ahora sí es verdad que todo el mundo va a ir para la elección, porque ahora el jefe de la oposición venezolana del E4 es Story, ya lo dice por televisión. Sí. Todo el mundo tiene que participar y todo el mundo tiene que ir a montar su 1x10 y tiene que buscar de 10 a 15 electores e inscribirlos en el registro. Mira, pero vamos a hablar de Story, porque yo digo, ¿por qué Story mete la pata de esta manera? Y resulta que no mete la pata. No, les está dando una orden. No solo eso, sino cuando regresemos te voy a poner una teoría que la acabo